Bienvenidos a esta nueva edición para ADN Sur TV, a este ciclo de entrevistas. En esta oportunidad estamos con Tomás Bufa, delegado provincial de ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto y un placer acompañarte. Muchas gracias por estar hoy acá presente. No, por favor. Vamos a charlar un poquito sobre la investigación que estuvieron realizando en conjunto con el Ente Nacional de Comunicaciones, donde analizaron e investigaron sobre los comportamientos, en base a encuestas, sobre los comportamientos de los adolescentes y de los jóvenes en el consumo de redes sociales y de Internet. ¿Cómo se desarrolló esa investigación? Sé que hubo un muestreo en base a 350 casos de la ciudad de Buenos Aires, pero podría traspolarse prácticamente a cualquier ciudad de nuestro país y a cualquier provincia. ¿Cómo fue esa investigación? Sí. Para darle una introducción a todo esto hay que remitirse a un año atrás, donde dentro de ENACOM se creó una subdirección propia que se llama Los Niños y las Pantallas. Y empezó toda esta investigación y cuál es el impacto que tiene el avance tecnológico, el Internet, las redes sociales en los niños. Ahí fue el primer sondeo que se realizó y se hicieron encuestas a niveles nacionales de cuáles eran las preocupaciones que tenían los padres sobre los niños. En la Patagonia, puntualmente, uno de los resultados era que los chicos nunca apagaban el celular, que estaban conectados las 24 horas al día, que consumían mucho. A raíz de eso se empezaron a generar y comparar con estudios internacionales, que este estudio que se hizo acá fue una comparación también con estudios internacionales. En los colegios secundarios de Buenos Aires se tomaron 350 casos y se hizo una encuesta a los chicos. Y ahí se terminó dando estos resultados que fueron publicados a nivel nacional, que ustedes lo levantaron, en el cual hay algunos datos que son preocupantes, como por ejemplo que el 80% de los chicos leen una información, la toman como cierto, no van a hurgar sobre la fuente, y ya es palabra sagrada, que bueno, no deja de ser algo preocupante porque la herramienta del Internet, si bien no es mala en sí misma, mal utilizada puede llegar a provocar un perjuicio muy grande en el proceso de conocimiento intelectual y de educación de los chicos. Esto trae, entre otras cosas, la preocupación del organismo en avanzar con el uso correcto y racional de los servicios de información. Nosotros lo que decimos es que el Internet puede ser una potencia o puede ser un peligro, dependiendo cómo uno lo utiliza. Eso también tiene un poco que ver con las charlas de alfabetización digital que se estuvieron dando esta semana acá, donde nosotros también avanzamos sobre ese tema. Este estudio que se hizo terminó dando resultado que comparativamente con el mundo no difiere en demasía, los valores medianamente son los mismos, que genera mucha preocupación, pues significa que hay toda una generación de adolescentes y de niños, te digo niños porque también surge que hoy están ingresando a Internet entre los 7 y 13 años, cuando antes el ingreso era entre los 13 y los 15. Entonces, es toda una generación de niños y adolescentes que tienen que tener un control, que tienen que tener una forma de trabajo para que el potencial y la herramienta que sea Internet pueda ser utilizado en beneficio y no que el día de mañana esto nos genere un problema. Una de las conclusiones más severas de ese informe era que también está puesto en peligro la democracia, en el sentido de que uno puede llegar a crear, por intermedio de utilización de estos datos informáticos, algún tipo de conciencia distinta a la real, ¿no? Si los chicos se quedan con lo que primero leen, uno puede también ingerir en eso y no deja de ser un grave riesgo. Entonces podríamos decir que una de las cuestiones tiene que ver con fundamentar la educación, educarlos, prepararnos a los padres y a los hijos para poder tener este espíritu crítico, buscar fuentes, chequear fuentes, esto es lo que falta entre los adolescentes cuando ingresan a Internet. Lo que proponen y lo que uno, digamos, se amparan en las redes sociales es esto del anonimato. Lo hablábamos fuera de cámara, ¿no? Cuando subimos una foto o una imagen, inmediatamente perdemos control sobre ellas. ¿Los chicos tienen noción de esta peligrosidad o lo viven con naturalidad? ¿Qué es lo que han detectado? No, lo viven con naturalidad y si tienen noción del peligro que significa, no toman la magnitud y no hacen nada para que esto no pase. El 80% de los chicos que trabajan en redes, que utilizan las redes, lo tienen con perfiles públicos. Perfiles públicos significa que cualquiera puede ver su perfil, reproducir su imagen, reproducir su foto, por lo tanto ahí es donde uno pierde el control de esa imagen. Si yo entro a tu perfil de Facebook y vos lo tenés público, yo lo voy a reproducir en mi perfil, que a su vez mis contactos lo van a ver y así se hace la cadena y la red, que esto toma magnitudes impresionantes. Si tenés la suerte de conocer gente de distintos lugares del país,
verás que nos pasa en la red social de comunicación como el WhatsApp, que te llega el mismo chiste o la misma burla o lo mismo de capaz uno que está en Córdoba, en el norte, que uno que está acá en la Patagonia, en fracción de segundos. Esa potencialidad que tiene esta herramienta puede ser un grave perjuicio y un peligro para los chicos. Hay 3 peligros puntuales que se están abordando, que son el ciberacoso o el ciberbullying, el grooming y el sexting. El ciberacoso o el ciberbullying no es o sea, el bullying en sí mismo no es algo que lo haya generado el Internet, viene de generaciones. El tema es que antes vos estabas sectorizado, capaz que si tenías el perjuicio de ser a quien sufría el bullying en el colegio, o peor aún, el que lo hacía, siendo un niño y no teniendo noción de lo que eso significaba, terminaba en el ambiente del colegio, quedaba en ese ámbito. Te ibas a otro Claro. ambiente como era el deportivo o en tu casa y eso acababa. Y nadie se enteraba, más que en ese ambiente. Exactamente. Hoy el ciberbullying es 7x24. Te provoca que si un chico te termina haciendo alguna figura, una caricatura o una burla en una red y eso se empieza a reproducir, termina teniendo un coletazo que uno nunca se lo imaginaba y ha generado grandes trastornos en adolescentes y niños, incluso ha llevado hasta situaciones extremas. Que eso es lo que nosotros tratamos de que se tome conciencia. Yo creo que hay mucho, probablemente muchas herramientas sueltas no terminan de generar el resultado que uno quiere, pero hoy justamente estaba leyendo que la municipalidad, creo que de Trelew Rawson, estaba haciendo una capacitación en esto, lo cual lo festejo y lo felicito, y ojalá que podamos entre todos en la provincia trabajar en base a esto y llevarle una herramienta más a los colegios y a los chicos para que el día de mañana no tengamos que sufrir historias como me he enterado esta semana en base a estas charlas, que uno te dice, mira, me pasó esto, y te das cuenta que no es una realidad que escapa a lo nuestro, ¿no? A lo cotidiano. Sí, eso te iba a preguntar, ¿qué notaban ustedes? ¿Cuál era el termómetro en las charlas? ¿Cuáles eran las preocupaciones de los padres o qué es lo que plantean? ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes en cuanto a esto? Lo primero, automáticamente, que los padres se dan cuenta que no están informados. O sea, que creen que tienen el control, que creen que saben, y la verdad que muchos, no generalicemos, pero hay muchos que no tenemos todavía el conocimiento tecnológico o el avance en las redes para ejercer un control. Después, ver cómo hacemos. Entonces te preguntan consejos. La realidad es que hay herramientas, hay control parental por intermedio de aplicaciones, se puede avanzar en los colegios, pero nada suple al diálogo entre padre e hijo, la confianza generada entre padre e hijo, saber leer las actitudes de un niño o un adolescente que te empiezan a demostrar y dar señales que algo está pasando. Por ejemplo, cuando sufren ciberacoso o cuando tienen grooming, que ya es algo mucho más delicado. Para el que no sabe, el grooming es un delito, está tipificado por la normativa, que es cuando un adulto acosa o abusa de un niño por intermedio del uso de internet o una red social. Así, generalmente haciéndose pasar por niños, que son, por ejemplo, que los chicos se retraen, que pasan mucho más tiempo solos, que tienen citas pactadas en las redes sociales, están todo el día pendientes del celular, aún más de lo normal, que lo hacen ¿por qué? Porque están viendo qué dicen de él. Ese es el tema, ¿no? Antes una frase hecha de tu casa, los amigos se cuentan con una sola mano. Bueno, hoy se cuentan con like, con me gusta, y se cuentan a 100, de a miles. Entonces, es como que todo ha mutado. Y los chicos tienen que entender que muchas veces el amigo por las redes, si no lo conoces físicamente, si no sabes quién son, no tenés la certeza de quién está del otro lado. Son como dos mundos paralelos, ¿no? Uno el que vive el del adulto padre y otro es el de las redes sociales con los adolescentes. Sí. Y hasta que parecen hasta incompatibles. Por ahí el desafío es acercar esos dos mundos con pequeñas herramientas. Hablábamos también, y lo mencionaste, lo del control parental. No necesariamente tenemos que ser especialistas en la temática, sí poder acompañar a nuestros hijos con pequeñas herramientas. Lo del control parental, por ahí si lo querés comentar o explicar. Existen aplicaciones, como cualquier aplicación que se baja en el teléfono, donde muchas son pagas, lamentablemente, también hay un comercio en base a esto, pero hay otras desarrolladas, por ejemplo, hay una desarrollada por ARSAT, que ARSAT es una empresa estatal, que es conocida por los satélites, pero tiene otras cosas que lo hacen muy bien, como por ejemplo es una aplicación que se llama Tero Tero, como el pájaro, que tiene ese ruido particular, que justamente lo que hace es un geolocalizador, donde uno puede registrar normalmente cuál es la rutina de un niño, si va al colegio, si va al María Auxiliadora, por decir un colegio, de la 1 a las 5, de lunes a viernes, bueno, uno georreferencia ese lugar y si el chico sale de esa área, al teléfono que está vinculado le suena la alerta, que justamente es el Tero Tero, en donde
uno ya sabe medianamente si el chico está o no está en el sector y podrá consultar, capaz que era una salida que estaba preestablecida y lo tiene. Como también injerencias dentro de lo que son las redes sociales, uno puede tener la alerta para que te avise en la aplicación cuando tiene un amigo nuevo. No significa que el chico no lo puede tener, entonces tampoco es que invadimos la privacidad o la libertad, sino que te avisa. Entonces vos podés tener el control de decirle, mirá, quién es, de dónde lo conoces, y generar un control. Son todas cosas que, vuelvo a decirte, son parches que nada suple al diálogo entre padre e hijo. Y eso se genera con confianza y con acompañamiento. Un error muy grande que cometemos los padres, lo cual lo asumo también como propio, porque no escapa a la realidad nuestra, y cuando el chico llora, cuando el chico está ocupado, toma celular, mira el dibujito, mira el videíto. Eso también te genera, me ha pasado puntualmente y con mi hijo, viendo en el celular dibujitos conocidos de este chanchito de color rosa, la Peppa Pig, y que de repente, si usted maneja normalmente las redes, hay muchos videos que están vinculados, termina uno y empieza otro. Al quinto video, el sistema de repetición que tiene grabada la aplicación, uno no sabe ni lo descifra de cómo es, te empieza a conectar videos que alguna referencia tienen, pero no necesariamente son el mismo contenido. Entonces terminas viendo capaz que al personaje en dibujito, pero con un vocabulario obsceno, o teniendo algún tipo de actividad que no es acorde para el chico que está viéndolo. Entonces uno está haciendo algo y escucha al cerdito hablar y capaz que está viendo un dibujito, pero en realidad uno se queda tranquilo de que está entretenido viendo un dibujo y en realidad hay otra cuestión. En realidad hay otra cuestión. Estaba pensando que hasta no hace mucho tiempo atrás, uno de los consejos era evitar las computadoras dentro de las habitaciones de los niños, pero cuando las computadoras no eran ni las notebooks, ahora tenemos el celular metido en la habitación, tenemos la notebook. Antes se solucionaba sacando las computadoras fijas y poniéndolas en un living, en un espacio compartido donde todos pudiéramos estar chequeando permanentemente que se veía, pero los dispositivos van avanzando, van avanzando. Hoy salió publicado en un medio local una estadística del INDEC que dice que en Comodoro Rivadavia en particular es una de las ciudades que más penetración de teléfonos celulares tiene, que 9 cada 10 comodorenses tenemos un celular. Y hoy el celular ya no es más un medio de comunicación telefónica, hoy es un gran aparato dispositivo que tiene acceso a todo. Perfecto, estaremos atentos a eso entonces. Muchísimas gracias por tu participación. Estuvimos con Tomás Bufa para ADN Sur TV.